sin duda alguna, ya entrando en los temas del día, eh, la noticia, la noticia más relevante en estos momentos es, pues, además de, pues, todo esto lo relativo a la política monetaria de Banco de México, pues también el hecho de que se están dando a conocer el día de hoy nuevos datos de empleo a julio, datos ciertamente positivos. Se crearon 116.543 puestos de trabajo en ese mes. Sin embargo, todavía estábamos rezagados de los niveles de empleo previos a la pandemia y, por supuesto, pues en la parte de las remuneraciones, pues todavía muy lejos. Para platicar de este tema nos acompaña esta tarde en Negocios en Imagen Jorge Sales Boyoli, socio de la firma Laboral Líder. Jorge, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, Jorge. Jorge, pues platícanos cómo viste estas cifras dadas a conocer el día de hoy por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciertamente números positivos, pero que no nos deben todavía echar a campanas a vuelo. Es correcto, efectivamente el Seguro Social es una pieza del complejo rompecabezas que significa el mercado laboral, pero los datos son positivos como han venido siendo desde enero de este año, donde las afiliaciones al Seguro Social, después de tocar fondo, por así decirlo, Sí. han ido en una recuperación marginal, pero recuperación. Al día de hoy, en números redondos, hay 20.200.000 personas afiliadas en el Seguro Social. Sin embargo, Rogelio, el mismo INEGI estima que más del 60% que realiza alguna actividad económica no están dados de alta ante las instituciones de seguridad social. Entonces, si tenemos 20 millones de personas afiliadas, habría que preguntarnos qué tipo de seguridad social tienen los otros 35 millones de personas ocupadas en el mercado laboral mexicano. Sí. Entonces, pues es una foto interesante, es uno de los indicadores más importantes del mercado laboral, pero no necesariamente refleja la totalidad del mercado laboral. Esto no quiere decir que hay que regatear lo positivo del número, que cada vez hay más personas afiliadas y que también está subiendo marginalmente el salario base de cotización, pero creo que no podemos, como bien decías, celebrar mucho cuando tenemos niveles de informalidad del 56%, cuando tenemos población no económicamente activa disponible de 8 millones, cuando tenemos subocupación de 6.8 millones de personas, ¿no? Claro, y también si vemos este dato a julio a partir pues de todos estos cambios laborales con la prohibición del outsourcing, pues también el número se ve bastante pobre, ¿no? Porque la expectativa pues era de que pues trabajadores que estaban por honorarios o que tenían alguna otra figura digamos que administrativa, pues pudieran reflejarse ya en los datos del IMSS, cosa que pues parece que se está dando de manera muy tenue. Sí, efectivamente. Yo creo que esto se incrementa. Hay que destacar dos cosas respecto de la reforma del 23 de abril en materia de subcontratación y sus impactos en lo que comunicó el Seguro Social el día de hoy. Sí, Jorge. Lo primero que está pasando es que hay una transferencia de personal dentro de este mismo subconjunto de 20 millones de personas en el IMSS. Simplemente 2 millones de estas personas pasaron de estar en la seguridad social de una empresa de outsourcing a estar contratados por su patrón directo. Pero esto no genera ningún impacto en los números de seguro social, porque los afiliados siguen siendo los mismos. Claro. Lo segundo que vale la pena destacar es que el salario base de cotización promedio se incrementó un 7.5%. Este dato es revelador porque el salario promedio ya con este incremento está en 435 pesos. Quiere decir que posiblemente con este ánimo de formalización de la relación de trabajo, que es uno de los objetivos que persigue la reforma, los salarios de los trabajadores en el IMSS, afiliados en el IMSS, están teniendo una mejora, pero tampoco es una mejora espectacular. Y algo que resulta sumamente interesante es cuando uno le rasca un poco a estos incrementos de salario, sí. de cómo lo ve el Seguro Social, es que no a todos los trabajadores se les ha incrementado su salario por estar ahora en el IMSS, sino que a algunos incluso se les ha reducido su salario Sí. con esta transferencia. Entonces, sí estos datos del Seguro Social hay que verlos con
con un poco más de detalle, y entonces uno empieza a encontrarse sorpresas o datos que son pues particularmente reveladores. Al 77% de las personas que migraron a un esquema formal en el IMSS se les incrementó el salario, pero al 23% se les decrementó el salario. Entonces, Sí. sí hay que ver con esto con cuidado. De los 2,5 millones de trabajadores migrados, solo 1.9 tuvieron un incremento salarial. Entonces, mucho camino por andar. Tenemos un mercado laboral que se está recuperando gracias al efecto rebote, y un Sí, mercado laboral pues que se recupera lentamente, esa es la verdad. claro. En otros temas laborales, Jorge, también una noticia que pues acaparó la atención en estos días, pues fue este acuerdo reparatorio que se informó, por supuesto, primero en Estados Unidos en torno a esta compañía de componentes Tridonex. ¿Cómo Sí. ves estos acuerdos que se están llegando fuera de México, de alguna manera, pues influyendo en la toma de decisiones de los sindicatos en nuestro país y por supuesto en las condiciones laborales? Sí, habría que decir en primer lugar que México entró a este nuevo TEMEC acusado de hacer dumping laboral, ¿no? Sí. Y este dumping laboral se hacía sobre dos premisas: salarios bajos y un sindicalismo a modo. Ujú. Y este mecanismo laboral de respuesta rápida previsto en este MEC es como el gran conjunto en donde entran dos variables en este mecanismo laboral de respuesta rápida. Una variable que es la etapa consultiva y otra variable que es la etapa de la solución de controversias. Yo he escuchado en muchos foros con buena intención, pero quizá con poco rigor técnico, Rogelio, Sí. que se habla de la resolución de un panel arbitral. Esto es incorrecto porque el panel arbitral no ha sesionado. Todavía no vemos una resolución de estos paneles arbitrales. Lo Sí. que estamos viendo es la operación del mecanismo laboral de respuesta rápida, que tiene una primera fase que se llama una fase de investigación interna, en donde se confirma si hay denegación de derechos, y si hay una denegación de derechos y las dos partes de buena fe acuerdan que si hay una denegación de derechos, entonces se crea un plan de reparación. Y lo que hemos visto, tanto en este caso como en el General Motors, es un plan de reparación. Y ese plan de reparación es lo que conocimos hace unos días, como bien mencionas. Estamos viviendo nuevos tiempos. Ojalá que estas resoluciones deriven en una mejora de la brecha salarial entre México y Estados Unidos, y que también deriven en una mejora en los sistemas democráticos sindicales. Si contribuyen a eso, bienvenidos sean, aun cuando estamos viviendo tiempos en donde el derecho laboral queda subordinado a los acuerdos comerciales, y a más de un colega mío le escandaliza que se atente contra la mal llamada autonomía o soberanía laboral mexicana. Claro, es lo que te quería preguntar, Jorge, ¿qué tan cómodas se sienten las empresas y por supuesto los sindicatos, pues con la participación de estos observadores que pues también influyen en este marco del TEMEC a partir de estos paneles que nos comentas? Bueno, por supuesto que hay de todo. Está claro que estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época en materia laboral y en materia comercial. Y esto supone una resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio es lo que ha generado justamente que se disparen estos mecanismos, ¿no? Los sindicatos nacionales tienen una gran tarea pendiente en términos de desarrollar cuadros sindicales, en términos de democratizar, y por supuesto que esta reforma y estos mecanismos los toman en una situación por demás incómoda. Por lo que hace las empresas, pues hay de todo, ¿verdad? Hay Sí. que recordar que el mercado laboral es tan heterogéneo y tenemos muchas veces empleadores que están luchando por sacar la cabeza del agua para pagar la nómina, los impuestos, ¿no? Son las famosas MIPYMES, y ahí está el 90% de la fuerza laboral de empleadores en este país. Este mecanismo afecta más a empresas grandes, como ya lo hemos visto, y las empresas grandes creo que han tenido un proceso de asimilación más favorable, aunque todavía incompleto, respecto de los sindicatos y respecto del mismo gobierno. Esto es un modelo nuevo
y como decía el poeta español, Rogelio, se hace camino al andar, ¿verdad? Sí, Estamos claro. todos aprendiéndolo, pero por supuesto que a muchos no deja cómodos estos mecanismos donde parece que hay injerencia, ¿no? Sí, y por supuesto, como tú dices, a partir de esta resistencia al cambio, donde incluso el propio gobierno pues no se ha podido adaptar a la rapidez pues de las demandas de estos acuerdos comerciales como el TEMEC, pues cuando se revise en la historia cómo se dio esta transformación laboral, pues tendrán que agradecerle a los demócratas, a Nancy Pelosi, al gobierno de Estados Unidos por el beneficio a los trabajadores mexicanos, porque no fue, digamos que, un empuje desde la Adentro. 4T para esto. No, esto viene de fuera y hay que recordar que viene desde la administración pasada por Claro. presiones internacionales. Este mecanismo laboral de respuesta rápida nos falta todavía ver mucho, pero sin duda alguna está sentando precedentes porque justamente no existe ningún tratado comercial a nivel mundial un mecanismo como de esta naturaleza en donde incluso puede haber sanciones comerciales directas a las empresas y que sea exclusivo para violaciones de la libertad sindical y la negociación Por colectiva con supuesto, plazos Jorge. muy breves. Claro, Jorge. Jorge Sales Boyoli, gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Muy buenas tardes y gracias. Y bueno, nosotros estamos...